Bienvenidos a Historias desde el banquillo. En este espacio trataremos de dar un contexto histórico a las grandes historias que nos han ofrecido el fútbol en sus ya 160 años de historia, muchas de las cuales resultan ajenas a un gran número de aficionados a este bello deporte. En este humilde espacio, queremos que vosotros, nuestra querida audiencia, podáis vislumbrar cómo, desde los terrenos de juego, en ocasiones se ha contribuido notablemente a escribir la historia, siendo la evolución del fútbol como juego y como fenómeno de masas un fiel reflejo de nuestra historia social y política. No podríamos entender la rivalidad Celtic Rangers sin entender el conflicto entre católicos y protestantes en Irlanda. Y en el caso que hoy nos ocupa, no podríamos entender la vida de Lutz Eigendorf sin la Guerra Fría. El 16 de julio de 1956 nace en Brandenburgo, República Democrática Alemana, el protagonista de nuestra historia, Lutz Eigendorf. Tan solo 11 años antes de su nacimiento, la Alemania nazi cayó derrotada y fue ocupada militarmente por las potencias aliadas. El país se dividió en 4 zonas administradas por franceses, británicos, estadounidenses y soviéticos. Mientras que la capital del país, Berlín, también fue dividida entre las mencionadas potencias. Poco después del fin de la guerra, las relaciones entre las potencias aliadas y la Unión Soviética comenzaron a deteriorarse de nuevo. La alianza coyuntural que mantuvieron debido a la necesidad de ambos de derrotar militarmente al Tercer Reich carecía de sentido después de mayo de 1945. En 1949, franceses, estadounidenses y británicos unifican en una entidad territorial sus respectivas zonas de ocupación, dando origen a la República Federal Alemana, bajo la influencia capitalista del bloque occidental, la cual estaba ideológica y diplomáticamente enfrentada a su contraparte oriental, la República Democrática Alemana, bajo la influencia comunista del bloque del Este. La división de Alemania y la posterior construcción del Muro de Berlín en 1961 se convertirían rápidamente en una muestra paradigmática de la incipiente Guerra Fría. El joven Lutz mostró unas notables aptitudes para el deporte desde una temprana edad, inscribiéndose a los 7 años en la Sociedad Nacional de Gimnasia Deportiva de la República Democrática Alemana. No obstante, al poco tiempo Eigendorf comenzaría sus andanzas en el deporte rey, jugando en las categorías inferiores de uno de los clubes de su ciudad, el Motor Süd Brandenburgo, equipo que militaba en la segunda división de la Oberliga, el campeonato nacional de liga de la Alemania Oriental. Sin embargo, en 1970, cuando contaba con apenas 14 años de edad, nuestro protagonista despierta el interés del Dynamo Berlín, el cual fue el club más laureado de la RDA, llegando a ganar 10 Oberligas consecutivas entre los años 79 y 88. Cabe destacar que la estructura del sistema futbolístico de la Alemania del Este era muy distinta al de su contraparte occidental, ya que en la RDA, en general en todo el bloque del Este, los clubes de fútbol eran una matriz de grandes empresas estatales. El FC Lokomotiv Leipzig era el equipo de los ferroviarios, el Frankfurter FC Victoria representaba las fuerzas armadas, mientras que el ya mencionado Dynamo Berlín era el equipo que representaba la Stasi, la implacable policía secreta de la RDA. Los vínculos políticos de estas empresas eran públicos y evidentes, ya que los directores de cada una de estas eran a su vez los presidentes de sus respectivos equipos de fútbol, lo que aseguraba un alineamiento infalible de los clubes con los intereses del Estado. Es innegable el uso propagandístico del fútbol en la RDA. No obstante, en el contexto histórico en el que se hallaba inmerso el continente europeo, en plena Guerra Fría, el fútbol resultó una poderosa herramienta para los gobiernos a ambos lados del telón de acero. Entre 1970 y 1974, Lutz compagina su formación policial con su paso por las categorías inferiores del Dynamo Berlín, graduándose finalmente como policía en 1973 y debutando en el primer equipo del Dynamo Berlín al año siguiente, mostrándose como una joven promesa muy polivalente y de una exquisita habilidad con el balón, sobresaliendo en tareas defensivas y ganándose el apodo de el Beckenbauer del Este. Sin embargo, ese mismo verano, la RFA, con el auténtico Franz Beckenbauer a la cabeza, ganaría por segunda vez en su historia la Copa del Mundo, haciendo aún más patente el abismo futbolístico que separaba a las dos Alemanias, ya que en la Alemania occidental se dio un proceso de profesionalización de los clubes que posibilitó la hegemonía del Bayern de Múnich en competiciones europeas. Durante esa década, ganó 3 Copas de Europa consecutivas entre el 74 y el 76. Mientras tanto, la Liga de la RDA seguía siendo un torneo no profesional, al cual empleados de las distintas empresas dedicaban una parte de su jornada laboral a la práctica del fútbol, siendo este un mero paréntesis de su vida laboral. En los siguientes años, Lutz se consolida como una referencia en el juego del Dynamo Berlín,
convirtiéndose rápidamente en una pieza clave de los éxitos deportivos del club, hecho que le valdría el honor de ser convocado por la selección nacional a la corta edad de 22 años, debutando en un amistoso frente a la selección búlgara, en el cual anotaría 2 goles. Esta meteórica carrera, a tan corta edad, llamó la atención de los dirigentes del club, los cuales, en su afán de alinear los intereses del Dinamo Berlín con los intereses del Estado, hasta el punto de convertirlos en indisociables, otorgaron ciertos privilegios a Eigendorf con el objetivo de convertirlo en una imagen del régimen. Un chico joven, deportista, miembro del partido y de la Stasi, casado y con una hija con apenas 22 años, encajaba a la perfección en el ideal del nuevo hombre socialista. Esta decisión de convertir a Lutz Eigendorf en una herramienta propagandística de la RDA fue auspiciada por un controvertido personaje, Erich Mielke. Mielke fue el director de la Stasi y a su vez el presidente del Dinamo Berlín, razón por la cual Eigendorf se convirtió inmediatamente en su pupilo. De este modo, Lutz tenía acceso a una serie de privilegios tan solo por su conexión con Mielke. La vida parecía sonreírle a este joven nacido en Brandenburgo. Sin embargo, su vida daría un giro radical el 20 de marzo de 1979. Ese día, el Dinamo Berlín cruzaría al otro lado del telón de acero para disputar un partido amistoso frente al histórico Kaiserslautern, viaje en el cual Eigendorf quedó maravillado con la calidad futbolística de sus vecinos occidentales. Súbitamente, en una parada del autobús que les conducía de vuelta a la Alemania Oriental, en la ciudad de Gießen, Eigendorf decide dar un volantazo a su vida y no subir de vuelta a ese autobús. En su lugar, subiría un taxi, al cual solicitaría una carrera de 170 kilómetros hasta Kaiserslautern, llegando a las oficinas del club de la ciudad, al cual ofrece sus servicios como jugador, siendo fichado inmediatamente por el club al que se había enfrentado hacía apenas unas horas, dejando atrás a su familia y su vida. La deserción de Eigendorf causó un gran revuelo mediático en las dos Alemanias. El pupilo del director de la Stasi y emblema del deporte en la Alemania Oriental había decidido separar sus caminos con el Dinamo Berlín, de forma abrupta, radical e inesperada, siendo ahora aprovechado a nivel propagandístico por la República Federal Alemana, mientras que sus antiguos camaradas lo señalan públicamente como un traidor. Pese a todo, su adaptación al fútbol de la Alemania Federal no fue ni mucho menos fácil. Primeramente, tuvo que enfrentar una sanción de la UEFA de 1 año sin competir, al fichar por un club sin el permiso de su club de origen, permiso que, por otra parte, jamás se habría dado. Finalmente, en 1980 regresa a las canchas del otro lado del telón de acero, jugando para el Kaiserslautern. Sin embargo, Eigendorf se daría cuenta al poco tiempo de que el apodo de El Beckenbauer del Este le quedaba grande, siendo simplemente un jugador más de esa nueva liga, anotando apenas 7 goles en 43 partidos. Formó parte de aquel histórico plantel que alcanzó las semifinales de la Copa de la UEFA, actual UEFA Europa League, en la temporada 1981-1982, aunque por motivos de seguridad, Eigendorf no era convocado para disputar los encuentros en países del bloque del Este. Sin embargo, el fútbol no fue la única ocupación de Eigendorf en la RFA, ya que en diversas ocasiones, y aprovechando el altavoz mediático que se le ofrecía, Lutz realizó feroces críticas tanto al gobierno de la RDA como a sus antiguos compañeros del Dinamo Berlín, lo cual fue tomado como una afrenta personal por el presidente del club y director de la Stasi, Erich Mielke. Mielke puso en marcha la conocida como Operación Rosa, una operación de vigilancia policial a Eigendorf y su entorno. La operación llegó al punto de infiltrar a Klaus Schlosser, un agente de la Stasi, como el mejor amigo de Eigendorf sin que éste lo supiese. Paralelamente, otro agente, Peter Hoffmann, fue encomendado con la tarea de seducir a la gran víctima olvidada de esta historia, Gabrielle, la mujer de Lutz, la cual fue sometida a diversas presiones para que renunciase al apellido de su marido, el prófugo. Toda esta presión sobre él y su ambiente tuvo un notable impacto en su rendimiento deportivo y su vida personal, ya que en la temporada 81-82 tiene diversos problemas derivados de su alcoholismo. Pero el verano de 1982, mientras en tierras españolas se celebraba la Copa del Mundo de la FIFA, la vida parecía ofrecer una segunda oportunidad a Eigendorf. Recuperado de sus problemas de alcoholismo, abandona el Kaiserslautern para fichar por un club de la segunda división de la República Federal Alemana, el Braunschweig. Paralelamente, Lutz vuelve a casarse y vuelve a ser padre por segunda vez. Sin embargo, su feliz estancia en Braunschweig se revelaría como un efímero episodio en su turbulenta vida, ya que en 1982 dio una controvertida entrevista en la cual criticó ferozmente al Dinamo Berlín.
a sus excompañeros de equipo y sobre todo a sus dirigentes. Por si fuera poco, la entrevista la concedió justo al lado del muro de Berlín, en un plano en el que podían vislumbrarse las gradas de su ex equipo de la Oberliga, el Dinamo Berlín. Esta fue la gota que colmó el vaso del herido orgullo de Erich Mielke, ya que su fuga y declaraciones le afectaron a varios niveles. Como director de la Stasi, se había fugado un símbolo propagandístico de la RDA, y como presidente del Dinamo, al haber sido durante muchos años Eigendorf su pupilo e insignia del equipo, al cual ayudó a mantener su hegemonía en la Oberliga durante una década. Estos factores causaron que Mielke tomase el asunto Eigendorf como una cuestión personal. La noche del 5 de marzo de 1983, Lutz Eigendorf sale del Pub Cockpit, un conocido bar de copas de Braunschweig, y se sube a su coche para dirigirse a su casa. Sin embargo, Lutz nunca llegará a su destino. Su coche se sale de la carretera y choca bruscamente contra un árbol. Lutz sobrevive al impacto y es trasladado al hospital. Sin embargo, 2 días después fallecería a causa de las graves heridas. Llegados a este punto, las certezas sobre el caso Eigendorf son escasas. Si bien es cierto que en los análisis del hospital se revela que el futbolista tenía un elevado nivel de alcohol en sangre, los testigos que estuvieron con él aquella fatídica noche del 5 de marzo aseguran que no bebió demasiado. Pese a que la policía de la República Federal Alemana siempre sospechó que la Stasi se encontraba detrás de la muerte de Eigendorf, jamás pudieron sustentar sus sospechas en pruebas fehacientes, pese al exhaustivo análisis que realizaron en su coche. Pese a ello, el presidente del Kaiserslautern, club que dio asilo político a Eigendorf en un primer momento, desde el principio mantuvo que la Stasi lo había asesinado. Debido a esta falta de pruebas, el caso fue cerrado, hasta que en el año 2000, tras la caída del muro de Berlín y la reunificación alemana, se desclasificaron los archivos de la Stasi. En este contexto, el periodista Herbert Schwan realizó en el año 2000 el documental Tod dem Verräter, Muerte al traidor, en el cual, tras bucear durante meses en los archivos de la Stasi, logró encontrar un documento relacionado con la operación de vigilancia de Lutz, en el cual hay una nota manuscrita que dice «Verbitzen Eigendorf», deslumbrar a Eigendorf. Y es que el Verbitzen era un método de asesinato sumamente sutil, en el cual mediante el deslumbramiento a un conductor causabas que éste perdiese el control de su vehículo. Según Schwan, la hipótesis más plausible de la muerte de Eigendorf es que éste fue deslumbrado por otro coche situado en un lugar estratégico de la calzada. No obstante, esta teoría no explica el alto nivel de alcohol en sangre de Eigendorf al momento del accidente. La vida de Eigendorf es una historia con grandes preguntas por resolver. ¿Por qué dejó su vida y su familia atrás con apenas 22 años, un joven que disponía de grandes privilegios en la RDA? ¿Cómo de improvisada fue su fuga? ¿Qué papel tuvo exactamente Mielke en su muerte? ¿Fue su muerte una operación orquestada por el gobierno de la RDA? Sin embargo, pese a todas estas inconclusas preguntas, la historia de Eigendorf nos muestra cómo de importante es nuestro querido fútbol como herramienta propagandística para un régimen político, sin importar a qué lado del telón de acero se encuentre. Así como nos muestra con qué facilidad uno puede pasar de héroe a villano y viceversa, según de qué lado del muro miremos esta historia. La historia de Eigendorf no es tan diferente a la de otros deportistas que cruzaron el muro, tanto de este a oeste como de oeste a este. Sin embargo, si hay algo que me sobrecoge de la historia de Lutz, es lo eficaz que resulta una damnatio memoriae incluso en el siglo XX, ya que a día de hoy, pese a toda la información, pocos somos los que tenemos presente la vida de Lutz Eigendorf. Espero que este capítulo nos ayude a no dejar caer su historia en el olvido. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historias desde el banquillo.